María Paula Bernal Prieto, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pertenezco al grupo 19 de la materia Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Nos encontramos en Cota, Cundinamarca, en el municipio de Cota, Cundinamarca, en la vereda Los Manzanos. Hoy estamos a 3 de mayo del 2017. Me encuentra mi entrevistado Leonardo Alfonso Bernal Prieto. Él es estudiante de filosofía, de licenciatura en filosofía en la Universidad Minuto de Dios. Actualmente labora en la universidad como asistente de investigación. Para hacer una introducción a los temas que vamos a abordar, de sujeto-subjetividad y la generación de los procesos de identidad, haré una breve introducción según el tema que vamos a postular. El sujeto es aquel individuo que se reconoce a sí mismo como creador de su propia realidad, está alejado de lo que es la sociedad y está separado de los demás. La subjetividad es lo opuesto a la objetividad. Son aquellas interpretaciones sobre la experiencia del sujeto, siendo propias de sí mismo. Son todas aquellas experiencias de lenguaje y acciones que tienen una carga emocional en el sujeto, o sea, en el individuo. Las generaciones de procesos de la identidad, teniendo en cuenta que cada proceso de identidad colectivo e individual genera procesos en la identificación de la adaptación de la realidad mediante el lenguaje, las ideas, los sistemas y el individuo. Encontramos diferentes procesos de identidad social como lo son la identidad de la cultura, la política, la religiosa. Empezaremos con las preguntas que le haremos a nuestra entrevista. ¿Usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Pues siguiendo lo que usted acaba de decir en la introducción de esta entrevista, considero que el sujeto es un invento de la modernidad, ya que digamos en la antigüedad la persona estaba como condicionada a su medio cultural y social. En la modernidad nace un nuevo sujeto que necesita apoderarse de su libertad. Eso lo dice Kant. Hay que liberarse de los yugos de la tradición y empezar a pensar por sí mismo. Es decir, hay que empezar a dudar de todos los sistemas que nos estructuran y no nos permiten, digamos, asirnos en ese campo de la libertad y poder actuar en nuestra sociedad. La subjetividad, pues ya no considero que la identidad, subjetividad y sujeto como que hacen parte de un mismo conjunto, porque sin subjetividad no hay sujeto, ¿sí? O sea, no se nos puede quitar la subjetividad al sujeto porque sería un objeto, ¿sí? O sea, la subjetividad es la forma en que la persona aprende su mundo exterior, forma unas pautas de comportamiento, unas visiones de mundo y crea una identidad, es decir, se siente dentro de una comunidad política, religiosa, cultural determinada. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad? Los procesos de subjetividad se dan, pues para mí, desde el núcleo temprano del ser humano, es decir, desde que aprendemos un lenguaje, empezamos ya a caracterizar el mundo de determinada manera y no otra. Y el lenguaje, igual que la moral, igual que digamos los preceptos que tenemos cognitivos del mundo que nos lo lega la escuela, ¿sí? Los idearios o símbolos culturales con los que nos comunicamos con los demás, son necesarios para hacernos dentro de una comunidad determinada. ¿Cómo estos aportan a la consolidación de la comunidad? Yo creo que el individuo, el sujeto, debe llevar a cabo ese proceso de subjetivación, se podría decir. Es decir, debe aprender las normas que están en su sociedad, el lenguaje, como decía, la cultura y todo esto, para poder, digamos, ser integrante de esa comunidad, ¿sí? Si el individuo ya no tiene las capacidades o se sale de esos parámetros, ya empieza a juzgarse, ya empieza a salirse de esos parámetros morales, culturales, políticos que están dentro de una comunidad. Perdón. Para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? Claramente, pues como lo decía, desde la familia se empieza un proceso de subjetivación, donde el sujeto se empieza a adherirse a la sociedad, ¿sí?
pero lo más interesante es la escuela. O sea, la escuela lega, digamos, un legado cultural, un legado identitario muy fuerte en cuanto a unos símbolos que compartimos dentro de grupos más generales, ¿sí? Porque el primer núcleo, que es nuestra familia, pues aprendemos la moral, el lenguaje, y en núcleos más amplios necesitamos de herramientas, como dije a un principio, ya no estamos en antigüedad, sino que debemos relacionarnos en el trabajo, ¿sí? Debemos relacionarnos con las demás personas, en las relaciones sentimentales. Yo creo que, digamos, familia, escuela y, digamos, ya otras instituciones que vienen después generan procesos comunitarios muy fuertes. ¿Por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Pues ahí sí es de una manera la forma porque, o sea, el ser humano es un ser gregario, necesita convivir con los otros para poder sobrevivir, ¿sí? Pero detrás de todo eso hay obviamente unas nociones de poder, hay una necesidad de crear un sujeto, digamos, dócil para servir a unos intereses políticos, ¿sí? Económicos y culturales que mantengan un status quo determinado. O sea, si no hubieran esos procesos de subjetivación, reinaría una anarquía y no se podría vivir en comunidad. ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Subjetividad, ¿cómo así? ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Pues como lo decía desde un principio, en la familia es el primer núcleo donde uno aprende ciertos valores, ciertas formas de comportamiento con los cuales ya sale a enfrentar el otro mundo, digamos, la primera capa, el primer grupo, donde el individuo como que empieza a hacerse un sujeto, es en la familia, ya después sale y en ese otro núcleo ya tiene otra lógica, ¿sí? Ya no hay lazos tantos de cercanía, ya no hay como tanto, como dijera yo, como tanto libertinaje, sino que tiene uno que entrar ya a cumplir unas ciertas pautas y leyes para, ¿sí? Cumplir lo más que se pueda en el trabajo. Entonces ahí como que también choca, porque digamos, uno viene con unos ideales de la familia y ya cuando llega pues al trabajo con otros donde le exigen, ¿sí? Ya hay poder, porque ya ahí sí se maneja, digamos, cierto, el tiempo para producir y todo, entonces genera cierto choque, yo creo. ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidades? Como lo decía, también con la escuela, digamos, o sea, la escuela es como el paradigma porque es un lugar que, digamos, es curioso que es un lugar encerrado donde reina la disciplina, ¿sí? Donde usted tiene que llegar a una hora determinada, hacer una hora determinada, cumplir un horario. Todos esos lugares lo que están haciendo es, como decía, generar un tipo de subjetividad, un tipo de sujeto dócil para unas lógicas de poder, ¿sí? Entonces, el individuo que sale de la escuela ya sale mentalizado para entrar a una fábrica, ¿sí? O para prestar un servicio militar. Entonces, yo creo que esos lugares sirven como para darle plasticidad a ese individuo, para formarlo como sujeto, ¿sí? Tiene que, digamos, encerrárselo, vigilarlo y que aplique ciertas pautas de comportamiento, de pensamiento, de subjetividad ante el mundo. Para usted, ¿existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Claro, pues poniendo un ejemplo más claro, digamos, la comunidad más grande en la que convivimos es el Estado, ¿sí? El Estado-Nación. Nosotros tenemos, o sea, nos quedamos sujetos dentro de ese Estado-Nación porque tenemos unos símbolos a los cuales respondemos como comunidad, digamos, ser colombianos, ¿sí? Entonces, esos símbolos, esa relación con el territorio, digamos, de nacionalidad, son muy fuertes, digamos, cuando, digamos, uno se va a otro país, ¿sí? O sea, pierde su territorio. Culturales podrían llamarse Sí, también. también, aunque también los territorios se pueden ver también en un lugar más micro, digamos, una comunidad, el desplazado que llega a la ciudad, o sea, se le quita su territorio, sus relaciones simbólicas que tiene con él y llega a otras lógicas muy diferentes que es una ciudad. Sí, claro. Entonces ahí entra como el choque y por eso es tan elemental y fundamental el territorio. O como irá, digamos, un autor, genera una territorialidad, ¿sí? O sea, unos lazos subjetivos en ese territorio determinado.
Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. Pues acá en la comunidad yo he visto que, digamos, hay ciertos grupos, digamos que es más fuerte, porque acá como no hay, digamos, gente que, digamos, de exterior, digamos, de Bogotá, de otros lados han ido a vivir acá, ¿sí? Entonces no hay como un lazo con el territorio. Pero, digamos, las comunidades que sí tienen un lazo fuerte son las comunidades indígenas, que ellos, digamos, generan un lazo de tradición con su territorio, con sus prácticas, con el sembrar, ¿sí? Con el consumir los alimentos, que son muy importantes con el territorio. O sea, ellos son los que defienden el territorio cuando llegan las lógicas, digamos, de explotación, no sé, minera o de urbanización desmedida. Ellos son los que defienden su territorio porque ya que crearon en ellos una territorialidad, es decir, unos lazos culturales y simbólicos con él. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Claro, obviamente, o sea, un problema, digamos, de la contemporaneidad es ese empobrecimiento del sujeto, ¿sí? O sea, el sujeto que, como yo decía en un principio, la modernidad abogó por un sujeto que fuera libre, que no estuviera condicionado, que superara, digamos, todos los lazos tradicionales que lo ataban y no le permitían experimentar y vivir el mundo. Están siendo coaccionados por la cultura de masas, ¿sí? Que es una industria que se hace precisamente para coaptar la subjetividad del individuo, generar unos sujetos que solo piensen, digamos, en las lógicas del consumo, o sea, que solo piensen, si unos estereotipos dados, unas formas de comportamiento, eh, unos parámetros, no sé, unos valores, ¿sí? Que son al fin y al cabo muy peligrosos, ¿sí? Porque ya si se pierden esos lazos comunitarios que, digamos, se dieron con la modernidad, ahorita sí que estamos, o sea, en una crisis en ese sentido, digamos, ya no, el individuo no hace sus lazos comunitariamente en su sociedad real, sino que los hace, digamos, en grupos de internet, ¿sí? Entonces hay comunidades de blogueros, comunidades de todas esas personas que, digamos, viven en un mundo que es propiamente hecho por estas mismas industrias culturales, que tiene una racionalidad de poder, obviamente, que es como desligar al sujeto de su realidad material y situarlo en una hiperrealidad donde no hay responsabilidad ni hay agenciamiento de verdaderos cambios de su comunidad. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Uy, claramente, digamos en Colombia más que en otro país, se da, digamos, esos lazos tan fuertes de la comunidad, ¿sí? Digamos, de las comunidades nacional, primero que todo, luego la religiosa, o sea, que me parece que esa comunidad religiosa todavía nos marca como sujetos, o sea, nosotros seguimos ejerciendo unas prácticas, unas creencias, y digamos, esos lazos tradicionales que no se han roto, digamos, con esa modernidad, como yo decía en un momento. O sea, todavía como que la crisis que estamos viviendo en Colombia es la falta, digamos, de que la gente halle su libertad, digamos, por fuera de esos núcleos tan fuertes como es la familia, el Estado, ¿sí? Y la religión. Entonces yo creo que Y la política, ¿no? Porque sí, obviamente, todos tienen fines políticos, como decía en un momento, porque necesitan, pues, ¿qué? Generar un status quo, ¿sí? Un tipo de sujeto que sea maleable a cualquier requerimiento de la economía y del Estado. Entonces yo creo que el problema es cómo generar nuevos agenciamientos o subjetividades donde la persona pueda moverse en la sociedad libremente, estar en varios sitios y no esté condicionado, digamos, a las estructuras tan rígidas que nos han creado, digamos, las instituciones sociales. eh, ¿considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social y, de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Sí, ese es un problema muy complejo porque, digamos, ahorita como está hablando digamos, de la comunidad imaginaria que es como el Estado, cuando, digamos, entra un individuo, que eso lo decía mucho en sociología, o un extranjero a esa comunidad genera pánico, ¿sí? Genera discordia. Digamos, acá, ¿qué pasa? En Colombia, digamos, el problema es el ideario que tiene de sujeto un Estado,
que desconoce las minorías, ¿sí? Desconoce los afrodescendientes, desconoce a los homosexuales, desconoce a las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, al negar, digamos, esa heterogeneidad de la sociedad, lo que crean son procesos de violencia, procesos de discriminación, procesos eh, que son como que van en contra como con la democracia, ¿sí? Entonces yo creo que cuando se reconocen estos tipos de minorías y se les da una voz, sí, sus procesos identitarios, cosmovisionales, se enriquece más a la sociedad, ¿sí? Se le da más perspectivas al individuo para que precisamente salga de esa subjetividad que lo tienen como sujeto, como atado en un sistema político-económico, ¿sí? Entonces por eso me parece importantísimo que se den, digamos, esos reconocimientos de las minorías para enriquecernos como una democracia. Bueno, doy muchas gracias a Leonardo por haber participado en esta entrevista. Logró esclarecer temas de gran importancia en la comunidad y en Colombia, como sujeto, subjetividad y todos los procesos de identidad que se generan en todos los aspectos que él nombró. Muchas gracias, Leonardo, y hasta luego.